Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la propuesta para esta clase va a ser diferente de lo que venimos trabajando. Recordemos, vamos a tener como lectura obligatoria el capítulo número 1 de Gil, Silvina y Palamides y Mariano, La construcción social del contenido a enseñar. Me pareció pertinente poder realizar un abordaje un poco más exhaustivo, ya que si bien no presenta mucha dificultad el texto, sí pueden llegar a encontrar algunas cuestiones que les sea complejas para relacionar. Entonces, van a tener en el aula a disposición un audio con algunas orientaciones para la lectura. Luego van a encontrarse con una presentación en el que se realiza un abordaje de las principales categorías conceptuales que trabajan los autores. Seguramente pueden acudir a él para luego poder realizar las tareas propuestas. Y en este video lo que vamos a hacer es dar ejemplos para que ustedes puedan relacionar algunas cuestiones del texto con situaciones concretas que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? He hecho alguna selección para que no sea ni muy extenso y tampoco lleve toda su atención, sino acudí a algunas cuestiones específicas que me parecieron relevantes tener en cuenta. En primer lugar, cuando referimos que el contenido es un proceso de selección cultural, tenemos que tener en cuenta que la cultura es productora de costumbres, productora de lenguaje, productora de creencia, productora de ideas. Por lo tanto, definir un contenido, ¿sí?, es realizar un recorte social. Este recorte social, sin duda, va a tener que tener en cuenta sus circunstancias políticas, económicas y sociales que se están llevando a cabo en la sociedad. No es lo mismo, ¿sí?, el recorte, el proceso de selección que realice, por ejemplo, el país de México, con el que necesitamos nosotros en nuestro país. En cuanto al poder, en cuanto a quién tiene la autoridad para esa selección, para realizar ese recorte, es sin duda el Estado. Entonces será el Estado, a través de sus gobernantes, quienes establezcan todas las normativas escolares, entre otras cosas, y los contenidos a enseñar. ¿Sí? Cuando hablamos de normativa tenemos que tener en cuenta que es una norma, por lo tanto es una ley, y ningún nivel del sistema educativo puede aludir o puede omitir estas leyes. En nuestra provincia de Buenos Aires será entonces el ministro de Educación quien esté a cargo de esta función. En nuestro caso sabemos que es Nicolás Trota. ¿Y a dónde van a ir esa selección? ¿A dónde van a ir ese recorte social? ¿A dónde van a estar escritos? En este caso van a estar en el diseño curricular, ¿sí? Pero primero quiero hacer una aclaración. Se van a encontrar en la página 20 cuando hablan de lineamientos curriculares los autores, van a hacer mención a los contenidos conceptuales, a los contenidos actitudinales y a los contenidos procedimentales. Actualmente, en nuestro diseño curricular, esos contenidos no se ven más por separados, no se encuentran distribuidos, sino que esos contenidos están abordados desde todas las áreas y a través de las áreas también transversales, ¿sí?, de los ejes transversales. Es decir, acá vemos cómo se realizan constantemente ajustes, modificaciones y reestructuraciones de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la sociedad. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrió en pandemia con esos contenidos a enseñar? Y aquí vemos nuevamente cómo tuvo que sufrir modificaciones y sufrir ajustes, ¿sí? Hoy estamos usando lo que llamó currículum prioritario, es decir, en este currículum prioritario están todos los contenidos que han tenido prioridad, todos los contenidos que sí o sí deben enseñarse en todos los niveles del sistema educativo. Veamos entonces cuáles son las características de este currículum prioritario.
prescribe lo que se debe incluir o abarcar o alcanzar en el contexto de la pandemia. Esto implica que persistirá hasta que termine. Define propósitos de enseñanza, objetivos de aprendizajes, saberes y acciones que no deberían faltar en la escolaridad de los estudiantes. Se inscribe en el contexto social que se transmite y en el territorio al que pertenece, la provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden ver entonces en estas características cómo podemos tener en cuenta esto que charlábamos recién, que tiene que sí o sí tener en cuenta el contexto social que está atravesando. No va a ser lo mismo el currículum prioritario para la provincia de Buenos Aires que el currículum prioritario para los niños y las niñas de la provincia de Jujuy, ¿sí? Cada uno entonces será quien determinará cuáles son sus prioridades. Este contenido a enseñar, cuando el docente lo lleva al aula, cuando el docente es el mensajero de transmitirlo, es el mensajero de realizar el mensaje a llevar al alumno, se convierte en el contenido de la enseñanza, ¿sí? Vemos entonces cómo este contenido pasa por ciertos procesos, pasa por ciertas transformaciones, se desarrollan y se crean los textos. Es decir, acá yo saqué un ejemplo donde ustedes pueden ver la morfología de las plantas, ¿sí? Es decir, aquí está el contenido a enseñar específico, es decir, el conocimiento, pero una vez que el docente lo produce y lo transmite, este contenido se lo saca del diseño curricular, como les mostré recién. Entonces, ese contenido específico que es a enseñar pasa a estar y formar parte de un diseño curricular. Y aquí, por ejemplo, les estoy mostrando del área de ciencias naturales, tienen cuáles son los contenidos para el primer año y cuáles son los contenidos para el segundo año. Como ustedes ven, ya aquí ya no hablamos de morfología, como vimos en la diapositiva recién, sino acá ya hablamos, por ejemplo, en las plantas, sus partes, diversidad en el tipo de planta, árboles, arbustos, hierbas, diversidad en las partes de las plantas con flor. Aquí ya se hizo una primera transformación en ese contenido, en ese conocimiento. Esta transformación, estos procesos, estos cambios que se lleva a cabo en este contenido se llama transposición didáctica o recontextualización. Muchas veces los docentes acuden a ejemplos, a observaciones, en este caso y en esta era tecnológica, a los recursos tecnológicos y por supuesto siguen poniendo énfasis en los experimentos. Yo tomé el área de ciencias naturales porque es fácil dar un ejemplo, ¿sí? Cuando hacemos observaciones en el aula de ciencias naturales, seguramente los niños van a salir al patio y van a poder realizar una observación directa. La docente podrá traer un video de YouTube en donde los alumnos puedan llegar a identificar ese conocimiento y pueden también hacer experimentos para que el contenido a enseñar, para que este mensaje que el docente tiene que transmitir pueda ser y pueda llegar de la mejor manera a los estudiantes. Y aquí vemos cómo sufre otra transformación este contenido. Este es un cuaderno de un niño de segundo grado y vemos que luego de todo este proceso que recién charlamos, también aparecen y se ponen en cuenta seguramente cuestiones que la docente ha trabajado previamente, ¿sí? Aquí hace una leve explicación de cuáles son, cómo se dispersan las semillas, luego tienen una actividad en donde van fijando este contenido, ¿sí? A ser enseñado y como hacen referencia a los autores, aquí está en concreto cuál es el contenido, ¿sí? Que se trabajó y cuál es el contenido que se enseñó y cuál es el contenido que se aprendió.
Recuerden que van a encontrar en el audio esta aclaración y también en el texto. Uno de los problemas que abordan los autores es en cuanto a la universalidad de la educación. Entonces aquí nos preguntamos, ¿educación para todos? Y la respuesta es que por supuesto que sí, todos queremos una educación para todos, todos queremos garantizar el derecho de la educación y que todos nuestros niños y nuestras niñas puedan tener el mismo derecho y la misma educación en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, cuando los autores hablan de contenidos comunes, podemos aquí tener en cuenta algunas cuestiones. ¿En qué escuelas se transmiten estos contenidos comunes? ¿Cuáles son los recursos que disponen las escuelas para la transmisión de estos contenidos? Los contenidos, entonces, ¿seguirán siendo comunes para todos los niños, por ejemplo, de nuestro país? Les voy a mostrar aquí una foto. Esta foto es actual, esta foto es en contexto de pandemia, esta foto tiene menos de una semana, es de una escuela primaria del partido de Pilar y aquí podemos ver cómo están los niños en pandemia, cada uno en un banco, quizás donde no se respete del todo el protocolo porque tenemos un niño del lado de afuera en el pasillo. Entonces ahí nos preguntamos si este contenido a transmitir, si este mensaje que el docente está transmitiendo, si esta universalidad llega para todos de la misma manera, ¿no? Y para finalizar, tenemos este colegio que se llama Chesterton y está ubicado a 15 cuadras de la escuela que recién les comenté. Entonces nosotros tenemos a 15 cuadras una diferencia abismal en cuanto a esta transmisión de contenido, en cuanto a esta selección de contenido. Seguramente no es lo mismo el contenido que el docente pueda transmitir en la escuela pública primaria número 31, ya que sus recursos van a ser otros, ya que las circunstancias sociales de sus alumnos van a ser otras, que este docente que trabaja en este colegio con todos los recursos tecnológicos disponibles, en el que los alumnos seguramente tengan otros procesos culturales también disponibles, en donde el diseño curricular seguramente va a poder ser ejercido un poco más amplio, ya que los alumnos van a tener otra disposición, otras herramientas para poder adquirir estos contenidos. Entonces, es interesante ver que también los contenidos es un problema, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de la selección, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta de cómo los abordamos, pero más adelante vamos a seguir trabajando en cuanto a cómo se realizan esta selección de contenidos, cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Espero que en este video puedan tener un poquito más ejemplos para poder relacionar con lo que han leído, ¿sí? Nos encontramos entonces en nuestra clase número 6 y espero que tengan una linda semana. Recuerden, como siempre, si surge algún inconveniente o necesitan alguna orientación, escriben en el foro o lo hacen a mi correo personal. Nos estamos viendo, nos estamos escribiendo. Hasta luego.